منهاج السنة النبوية. السنة نجاة. السنة نجاة. Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Después de mencionar el hadith de Jabir describiendo la peregrinación del profeta sallallahu alaihi wasallam, empezamos insha'Allah Rabbul Alamin con la explicación de el Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él. Sheikh empezó su explicación matizando lo siguiente. Dijo, que Allah tenga misericordia de él, ciertamente entre las condiciones para que una adoración sea válida están la sinceridad hacia Allah y el seguimiento del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ambos son los dos pilares fundamentales en toda adoración. No se acepta adoración acompañada de shirk, hecho de asociar con Allah, ni se acepta si está basada en innovación, bid'a, ya que el shirk contradice la sinceridad y la innovación contradice el seguimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y no puede realizarse un seguimiento verdadero si no se conoce la forma y el modo en que el profeta sallallahu alaihi wasallam realizó dicha adoración. Por eso, los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, se esforzaron en explicar las características de los actos de adoración. Describieron la forma del wudu, ablución, la forma de la salah, la oración, del zakat, del siyam, del hajj, peregrinación y otros, para que la gente adore a Allah subhanahu wa ta'ala conforme a la legislación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después de esta pequeña introducción muy importante, empezamos con la explicación del Sheikh, que Allah tenga misericordia de él. Dijo Jabir en el hadith, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam permaneció 9 años sin realizar el hajj. Luego, en el 10º año, anunció a la gente que iba a peregrinar. Así que muchas personas llegaron a Medina, todos con el deseo de tomar el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam como ejemplo y hacer lo mismo que él hacía sallallahu alaihi wasallam. Dijo Jabir, salimos con él. Su dicho salimos con él se refiere a que eso ocurrió el día 25 de Dhul Qa'dah, un sábado, después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam informara a la gente durante el sermón, la khutbah del viernes, sobre cómo hacer el ihram. Y se le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué debe vestir el peregrino? Entonces explicó a la gente los principios del ritual de Nusuk. Permaneció en Dhul Hulayfa y pasó la noche allí. Y al día siguiente se bañó, se vistió con las prendas del ihram y declaró su intención. Su dicho, hasta que llegamos a Dhul Hulayfa y Asma bint Umays dio a luz. Jabir, que Allah esté complacido con él, utilizó la partícula fa. Es decir, cuando llegamos a Dhul Hulayfa, él descendió y hizo tal y tal. Y entonces Asma dio a luz. Dhul Hulayfa es el miqat. El miqat es un punto geográfico o referente geográfico, es un límite legal para comenzar el ihram. Este límite Dhul Hulayfa es para la gente de Medina. Actualmente se conoce como Abiyar Ali.
y es un lugar que se encuentra a unos 9 millas de Medina y a 10 etapas de camino de la Meca. Se le llama Dhul Hulayfa por la abundancia de un tipo de plantas llamada halfa, el esparto, el cual es bien conocido. Su dicho Asma bint Umays dio a luz. Ella era la esposa de Abu Bakr Siddiq, que Allah esté complacido con él, y dio a luz a Muhammad ibn Abi Bakr. Entonces envió un mensaje al profeta sallallahu alaihi wasallam preguntando, ¿qué debo hacer en esta situación? Entonces le dijo el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, haz el baño ritual, el ghusl, cúbrete con una tela y entra en estado de ihram. Es decir, le ordenó hacer el ghusl, baño ritual, para el ihram y no para eliminar el estado de impureza, el hadath, ya que dicha impureza todavía permanecía. Y le ordenó que se cubriera con una tela ajustada, es decir, que se envolviera y se asegurará con un paño para evitar que saliera sangre. En su dicho, sallallahu alaihi wasallam, entra en estado de haram, wa ahrimi, le dio libertad de hacerlo, sin especificar qué tipo de haram, ya que en ese momento la gente se había consagrado de tres maneras. Algunos hicieron ihram solo para el Hajj, peregrinación mayor. Otros hicieron ihram solo para la Umra, peregrinación menor. Otros hicieron ihram para ambos juntos, Hajj y Umra, al mismo tiempo. Y esto es Qiran. El profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo a ella lo mismo que le dijo a Aisha, que Allah esté complacido con ellas todas. A Aisha le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, haz lo que hace el peregrino. Ya que Asma simplemente había preguntado por un asunto específico, es decir, ¿cómo puedo hacer ihram si me ha sobrevenido el sangrado? Ella no le preguntó sobre los demás retos del Hajj. Por eso él solo respondió a su cuestión específica. Después, Sheikh Al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, hizo un comentario sobre un error. Dijo, por esta razón, Ibn Hazm, que Allah tenga misericordia de él, cometió un error cuando dijo que la mujer en nifas, la fase posparto, podía hacer tawaf alrededor de la Kaaba, a diferencia de la menstruante. Entonces, Ibn Hazm diferencia entre la mujer estando en fase de posparto y la mujer estando en fase de menstruación. La primera puede hacer el tawaf alrededor del Kaaba, la segunda no. Y se basó para su argumento en que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a Aisha, haz lo que hace el peregrino, excepto que no des tawaf, no circunvales el Kaaba. Hadith auténtico en el Bukhari y Muslim. Entonces Ibn Hazm concluyó que si el tawaf también estuviera prohibido para la mujer en postparto, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo habría mencionado a Asma bint Umays, que le preguntó, ¿qué debo hacer? Luego dijo, la mayoría de los sabios respondieron a esta argumentación diciendo que Asma bint Umays no preguntó sobre qué debía hacer en los retos y los nusuk, sino que solo preguntó qué debía hacer respecto al ihram mientras estaba ensangrado postparto. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le explicó solamente eso y no le mencionó lo del tawaf.
Dijo Jabir que Allah esté complacido con él, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam rezó en la mezquita. Se refiere a la mezquita de Dhul Hulayfa. Su dicho luego montó al Qaswa, es el nombre de su camilla. Él sallallahu alaihi wasallam tenía una camilla llamada Al-Adba. También el Imam Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él, mencionó al comienzo de su libro Zad al-Ma'ad los nombres de los animales del profeta sallallahu alaihi wasallam. Su dicho hasta que se estableció con él en el Beidá. Su dicho hasta que se estableció con él en el Beidá significa cuando subió con él sobre la región del Beidá. El Beidá es una pequeña elevación, colina, en el límite de Dhul Hulayfa. Su dicho, mire hasta donde alcanzaba mi vista. Había gente montada y caminando delante de él. Y a su derecha lo mismo, y a su izquierda lo mismo, y detrás de él también lo mismo. Es decir, que eran muchos. Se ha estimado que los que peregrinaron con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam fueron cerca de 100.000 personas. Se dice que de todos los compañeros que Allah esté complacido con ellos, solo 24.000 no asistieron. Es decir, que casi todos peregrinaron con él sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam anunció públicamente que iba a realizar el Hajj en el sermón del viernes. Así que la gente acudió desde todas partes para ver cómo peregrinaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y seguir su ejemplo. Sobre su dicho, y él comprendía su interpretación. El significado de interpretación, ta'wil, aquí es explicación y comprensión. El ser humano más conocedor del significado de las palabras de Allah, subhanahu wa ta'ala, es sin duda el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Por eso los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, dijeron, para interpretar el Corán, se recurre en primer lugar al propio Corán, luego a la Sunna, luego a las palabras de los compañeros, después a las explicaciones de los tabi'in, que es la generación que aprendió de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, quienes tomaron de los propios compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, la segunda generación. Sobre su dicho, luego proclamó el monoteísmo, tawhid. Dijo Jabir que el profeta sallallahu alaihi wasallam proclamó el tawhid, es decir, alzó la voz proclamando la unicidad de Allah, diciendo: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Cuya traducción: oh Allah, aquí estoy. Aquí estoy. No tienes copartícipe. Aquí estoy. Ciertamente, la alabanza y la bendición son tuyas y el dominio no tienes copartícipe. Su dicho no tienes copartícipe. Indica que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam alzó la voz con estas grandiosas palabras. Que Jabir, que Allah esté complacido con él, llamó Tawhid, monoteísmo. ¿Por qué contienen tanto la unicidad de Allah como la sinceridad, el ikhlas? Sobre la palabra labbaik, ¿qué quiere decir labbaik? Labbaik es una expresión de respuesta a un llamado. La prueba de esto está en el hadith auténtico. Allah subhanahu wa ta'ala dirá el día del juicio: oh Adam. Y Adam alayhi salam responderá: Labbaik, aquí estoy a tu servicio. Hadith auténtico relatado por el Bukhari y Muslim. También esta expresión Labbaik lleva el significado de permanencia, como en la expresión árabe
ألب بالمكان, que significa se estableció en un lugar. Así que esta palabra implica dos significados. Respuesta a Allah, también permanencia en su obediencia. Por eso algunos explicaron labbaik como estoy respondiendo a tu llamado y permaneciendo en tu obediencia. Y esta es una explicación excelente. Pero ¿dónde está el llamado de Allah al cual responde el peregrino? Respondemos que el llamado está en la palabra de Allah. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَكَ. Y proclama entre la gente el hajj, la peregrinación. Vendrán a ti. Es decir, anúnciales el hajj o llama a la gente a él. Ahora que sabemos el significado de labbaik, ¿por qué se repite dos veces? Labbaik Allahumma labbaik. La duplicación de estas palabras significa literalmente dos veces una respuesta doble. ¿O se refiere la duplicación de esta palabra? ¿Significa literalmente dos veces una respuesta doble? ¿O se refiere a la multiplicidad en general? La respuesta se refiere a la multiplicidad en general, porque el sentido es una respuesta tras otra, una permanencia tras otra. Así que el objetivo es indicar abundancia, no limitarse a dos veces solamente. Por esta razón, los gramáticos dijeron que la palabra labbaik no es una verdadera forma dual, mutanna, sino que está asociada a la forma dual, ya que su intención es el plural. Sobre la palabra Allahumma, labbaik Allahumma. Allahumma, su significado es oh Allah, ya Allah. Pero la ya de llamado, ya, fue omitida y en su lugar se colocó una mim al final de la palabra. Esta mim no está en el lugar de la ya, sino al final. Y se dice que esto fue hecho por respecto al nombre de Allah. No colocar una mim ante el nombre de Allah, y por esto se colocó después del nombre de Allah. Allahumma. El llamado a Allah, ya Allah, comienza omitiendo la letra ya, que en su lugar se sustituyó por la letra mim, porque la mim tiene una connotación más clara de pluralidad, y por eso se usa la mim como uno de los signos del plural en árabe. Es como si quien suplica reuniera todo su corazón hacia Allah, subhanahu wa ta'ala, ya que está diciendo, oh Allah. La segunda vez que se dice labbaik, aunque no cambia su forma, tiene un significado renovado. Se repite para afirmar una vez más que está respondiendo a su Señor y permaneciendo en su obediencia. Por eso se dice, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, porque estás respondiendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando más le respondes, más aumentas tu fe y tu anhelo hacia Él. Así que la repetición está justificada por la sabiduría. Por ello debes sentir mientras dices labbaik que estás respondiendo al llamado de Allah.
y no limitarse simplemente a pronunciar palabras vacías. Sobre la expresión la sharika lak, no tienes copartícipe. Significa que no tienes copartícipe en absoluto, no solo en esta labbaik, sino en todo, no solo en este acto de adoración, en este acto de obediencia, no, en todo en general. Es decir, no tienes copartícipe en tu reino, no tienes copartícipe en tu divinidad, el uluhía, quiere decir, eres el único que merece mi adoración. No tienes copartícipe en tus nombres y atributos. No tienes copartícipe en nada que te pertenezca en exclusiva, incluyendo también mi respuesta. Esta respuesta es solo para ti, sinceramente dedicada a ti. Quiere decir, no es esta peregrinación por ostentación, ni por fama, ni por dinero, ni por ningún otro motivo. Mi peregrinación es para ti y he respondido solo a ti. Y todo esto lo tiene que presenciar el peregrino, tiene que tener conciencia de ello. La sharika lak. La es una negación para todo el género. Nafiel el jins. Sharik es su nombre, es decir, el objeto negado. Y lak es su predicado. La negación se dirige a Allah, es decir, no tienes asociado. Esta forma de negación es más abarcadora que la negación común. Sobre el dicho, Inna alhamda wa ni'mata lak, se puede decir con kasra, Inna alhamda wa ni'mata lak, o con fatha, Anna alhamda wa ni'mata lak. Pero el significado varía. Si se dice con fatha, Anna alhamda wa ni'mata lak, entonces la talbiya se entiende como te responde porque el hamd, la alabanza, es para ti. Así la talbiya estaría condicionada por esta causa. O si respondo porque reconocemos que toda alabanza y favor te pertenecen. Si se dice con kasra, Inna alhamda, entonces la talbiya no está condicionada por causa alguna. En este caso la talbiya es absoluta, válida en toda circunstancia. Por eso los sabios dijeron que la versión con kasra es más completa y más general. Y es mejor decir, Inna alhamda wa ni'mata lak, y no, Anna alhamda wa ni'mata lak. Aunque si se dice con fatha también es correcto. Sobre el significado del hamd, alabanza, y madh, elogio. Ambas palabras comparten la misma raíz, es decir, tienen las mismas letras, aunque no es el mismo orden. Pero el hamd es lo mismo que el madh o hay diferencia. Sí, hay una gran diferencia entre ambos. Porque el hamd, alabanza, se basa en el amor y la reverencia, mientras que el madh, elogio, no necesariamente implica amor o respeto. Uno puede elogiar madh a una persona sin tener afecto por ella, ni respeto, quizá por interés en lo que pueda ofrecer, aunque en el corazón no haya amor ni veneración hacia ella. En cuanto al hamd, alabanza, es imprescindible que esté basado en el amor y la veneración. Por eso decimos que en su definición, el hamd es describir al elogiado con perfección por amor y reverencia.
Y nadie puede merecer esta alabanza en su forma absoluta y perfecta excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Una definición incorrecta del hamd. Algunos han definido el hamd como el elogio con palabras hermosas dirigido al elogiado por algo hermoso y hecho voluntariamente. Pero esta definición no es correcta, ya que queda refutada por el hadith auténtico en el que Allah dice: he dividido la oración entre mí y mi siervo en dos partes. Cuando el siervo dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la alabanza es para Allah, Señor de los mundos. Dice Allah: yo digo, mi siervo me ha alabado. Hamidani abdi. Y cuando dice Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dice, yo digo, mi siervo me ha elogiado. Athna alayya abdi. Hadith narrado por Muslim. Así Allah distinguió entre el hamd y el tana, elogio. Porque el tana consiste en la repetición de las cualidades, mientras que el hamd implica algo más profundo, amor y reverencia verdaderos. Sobre el artículo al-hamd. Al-hamd es para expresar totalidad, inclusión, istighraq, es decir, todos los tipos de alabanzas pertenecen exclusivamente a Allah, tanto por otorgar beneficios, alejar perjuicios, como por conceder bienes generales y particulares. Todo ello lo realiza Allah con absoluta perfección. El Imam Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él, mencionó extensamente estas diferencias en su libro Bada'i al-Fawaid. También habló sobre muchas otras palabras del idioma árabe que son confusas o poco comprendidas por mucha gente. Y dijo: nuestro maestro Ibn Taymiyyah, cuando hablaba sobre estos temas, decía cosas realmente asombrosas. Sobre la palabra an-ni'mah, la bendición, su significado es el favor concedido, in'am, es decir, la ni'mah, bendición, proviene de Allah y Él es quien concede los favores. ¿Por qué se dice an-ni'mata lak, la bendición es para ti, cuando lo más aparente sería decir an-ni'mata mink, la bendición proviene de ti? La respuesta es que al decir an-ni'mata lak, lo que se quiere decir es que el mérito y la generosidad pertenecen a ti, es decir, tú eres el dueño del favor. No solo proviene de ti, sino que te pertenece por completo. Sobre el dicho wal mulk la sharika lak, el reino es tuyo, no tienes copartícipe. El término al mulk abarca tanto la propiedad de las cosas materiales como su gestión y control total. Es decir, Allah posee y dirige todo. Y esta frase sirve como énfasis de lo anterior, que la alabanza, el hamd y la bendición, el ni'ma, son exclusivamente de Allah,
sin que nadie comparta con él nada de eso. Si meditas sobre estas expresiones y los significados grandiosos que contienen, verás que incluye todas las categorías del monoteísmo, Tawhid. Y esto confirma lo que dijo Jabir, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam proclamó el Tawhid. ¿Por qué? Porque los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que esté complacido con ellos todos, eran los más conocedores del monoteísmo. El dicho al-mulk, el dominio, el reino, pertenece a Tawhid al-Rububiyya, unicidad del señorío, porque afirmar la divinidad implica necesariamente afirmar el señorío. Y afirmar el señorío exige, afirmar a Rububía exige lógicamente afirmar la divinidad. ¿Qué relaciones hay o qué relación hay entre las dos formas de Tawhid? Por eso, no encontrarás a nadie que afirme la unicidad de Allah en la adoración al-Uluhiyya sin que también afirme su unicidad en el señorío, en el Rububiyya. Pero sí encontrarás personas que afirman su unicidad en el señorío, en el Rububiyya, y no lo hacen en la adoración, como los idólatras. En ese caso, les obligamos lógicamente y decimos, si afirmas que Allah es el único Señor, Rab, entonces debes adorarlo solo a Él. Por eso las expresiones de los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, son precisas cuando dicen Tawhid del señorío, de Rububiyya, implica obligatoriamente el Tawhid de la adoración. El Tawhid de la adoración incluye el Tawhid del señorío. Extraímos el Tawhid de los nombres y atributos, Asma wa Sifat. De su dicho, ciertamente la alabanza y la bendición son para ti. Inna al-hamda wa ni'mata lak. Porque el hamd, alabanza, es describir al elogiado con perfección, acompañado de amor y reverencia. Y la ni'ma, bendición, forma parte de sus atributos de acción. Por lo tanto, este pasaje incluye también el tawhid de los nombres y atributos. ¿Cómo sabemos que esto debe entenderse sin distorsión, ni negación, ni comparación, ni forma definida? La respuesta está en su dicho, la sharika lak, no tienes copartícipe. ¿Por qué? Porque comparar a Allah con otros seres criados es tamthil, es una forma de shirk, asociación. Y negar los atributos de Allah, al-ta'til, también es una forma de shirk. De hecho, el negador, el mu'attil, solo niega porque primero pensó que afirmar los atributos era caer en comparación. Así que primero comparó y luego negó. El mu'attil ممثل كل معطل فهو ممثل. Además, la distorsión, el tahrif y la forma definida, takyif, incluyen en sí mismas tanto la comparación como la negación. Conclusión. Así se muestra que estas palabras grandiosas contienen en sí todos los aspectos de Tawhid. Dijo Sheikh, que Allah tenga misericordia de él, lamentablemente, escuchas a algunas personas durante el Hajj o la Umrah recitar esta fórmula como si fuera una canción.
sin reflexionar sobre su significado. Dice labbaik Allahumma labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka, y pausan allí y luego continúan wal mulk la sharika lak, como si fueran dos frases en conexión. Es solo una frase. Toda esta frase es el monoteísmo. Está permitido añadir a la talbiya algo que no se ha transmitido en el hadith de Jabir. Dijo Sheikh al-Uthaymeen, sí, está permitido. El imam Ahmad narró en su musnad que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam decía también, labbaika ilaha al-haq, labbaika ilaha al-haq, labbaika. La frase ilaha al-haq es una expresión en la que se añade el adjetivo a su sustantivo, es decir, ilah al-haq, el Dios verdadero. El profeta sallallahu alaihi wasallam también decía, labbaika anta al-ilahu al-haq, labbaika, tú eres el Dios verdadero. También se narró que Abdullah ibn Amar, que Allah esté complacido con ambos, solía añadir, labbaika wa sa'daik wal khayru fi yadaik wal raghba'u ilayk wal amal. Labbaika, y acudo a ti, el bien está en tus manos, el deseo está dirigido hacia ti y también las obras. Se puede añadir frases como estas a la talbiya. Sí, no hay problema en que una persona añada expresiones similares, siguiendo el ejemplo de Abdullah ibn Umar. Pero lo más recomendable es limitarse a lo que está auténticamente confirmado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya que eso es más seguro y más conforme a la sunna. Se puede pronunciar el takbir, Allahu Akbar, en lugar de la talbiya durante los días de takbir, como los primeros 10 días de Dhul Hijjah. Dijo Sheikh, sí, se permite, porque Anas, que Allah esté complacido con él, dijo, realizamos el Hajj con el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, y algunos de nosotros pronunciaban el takbir y otros hacían la talbiya, y la narración es auténtica. Esto demuestra que no hacían una talbiya colectiva, tal como hacen algunos hoy en día, porque si lo hubieran hecho en grupo, todos estarían pronunciando lo mismo, o todos el takbir, o todos la talbiya, pero cada uno recordaba a Allah según su situación. Los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, dijeron que es recomendable que la persona mencione su tipo de peregrinación en la talbiya de la siguiente manera. Si hace umrah, por ejemplo, peregrinación menor, dice labbaik Allahumma umrah. Si hace hajj, peregrinación mayor, dice labbaik Allahumma hajja. Si combina ambos, qiran, por ejemplo, dice labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Aquí termina esta parte del viaje. Luego, inshallah Rabbul Alamin, en el siguiente episodio, veremos la llegada del profeta sallallahu alaihi wasallam a la Kaaba. ¿Y qué es lo que hizo sallallahu alaihi wasallam en esta etapa? Y Allah sabe más. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهاج السنة النبوية. السنة نجاة، السنة نجاة.